Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarda y fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarda y fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarda y fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios me llevará hasta la eternidad. Saludarles a esta hora de una manera muy especial y desear que el Dios del cielo derrame grandes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Vamos a disponernos a abrir la palabra, no sin antes cerrar nuestros ojos allí donde estamos para tener una palabra de oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, a esta hora, porque tus bendiciones, tu gracia y tu misericordia han sido derramadas sobre cada uno de nosotros. Sin embargo, a veces tenemos problemas, situaciones,
circunstancias difíciles que enfrentar en esta vida, pero hoy a través de tu palabra queremos comprender que tú eres el soberano del universo y que tienes un propósito detrás de nuestras lágrimas. Abre nuestra mente y nuestro corazón y permite que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, cuando hablamos de las características de Dios, ¿cuál es la característica que más te gusta? Es posible que algunos de ustedes digan, a mí la característica que más me gusta de Dios es el amor. A otro quizá le guste la misericordia, a otro dirá quizá, a mí me gusta la gracia de Dios. Otros quizá, los más intelectuales, los más estudiosos, pensarán que la característica más interesante de Dios podría ser su omnipotencia, o su omnisapiencia, o su omnisciencia. Pero en este momento queremos hablar de una característica de Dios que es bien particular y bien especial en su relación con los seres humanos. Y estamos hablando de la soberanía de Dios, la perfecta soberanía de Dios. Dios es el soberano del universo. Dios es soberano sobre todo lo que ocurre y Dios es soberano en su delegación de misericordia. Eso es lo que veremos hoy. Y quiero que iniciemos el estudio a esta hora con un versículo bien interesante que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, donde el Señor allí revela justamente esto que estamos diciendo. El Señor allí revela que Él es el soberano sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Notan lo que dice el Señor allí? El Señor está diciendo que Él hace absolutamente todo lo que quiera. Eso hizo, eso hace y eso hará en el futuro. Todo lo que quiera. El Señor es soberano para hacer absolutamente lo que quiera. Cuando nosotros pensamos en esta realidad, en que hay un ser en el universo que es capaz de hacer absolutamente lo que quiera, con este mundo, absolutamente lo que quiera, con nosotros, eso nos puede infundir un poco de miedo, nos puede infundir un poco de temor, o también nos puede infundir un poco de confianza y esperanza, dependiendo de qué, dependiendo del carácter de ese ser. Porque si ese ser que pudiera hacer de nosotros todo lo que Él quiera, fuera un ser malvado, cruel, egoísta, pues naturalmente creo que todos nosotros deberíamos tener miedo de ese ser. Pero nosotros que conocemos a Dios, ese Dios de amor que se nos ha revelado en su palabra, que nos ha dicho que Él es un Dios de misericordia, que Él es un Dios de bondad, que Él es un Dios que provee, ese Dios que se nos ha revelado en su palabra, a tal punto que dio a su Hijo unigénito para morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Entonces, eso nos debe llenar de confianza. Es un ser que hace absolutamente lo que quiera, pero es un ser lleno de amor por cada uno de nosotros, lleno de amor por sus hijos. Ese es el Dios soberano que tú y yo tenemos. Vamos a mirar a esta hora 3 aspectos de la soberanía de Dios. Y el primero de esos 3 aspectos es que Dios es el soberano del universo. Vamos desde lo general hasta lo particular. Dios es el soberano del universo. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué ocurren tantas tragedias en este planeta? ¿Por qué tantos huracanes? ¿Por qué tantos terremotos? ¿Por qué tantas calamidades? ¿Le han preguntado a usted eso alguna vez como cristiano? ¿Le han dicho, pero si tenemos un Dios en el cielo, ¿por qué ocurren tantas cosas malas? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tantos desastres? En el libro de Mateo, capítulo 6, nosotros encontramos a Jesús hablando con sus discípulos.
Los discípulos le habían hecho una pregunta bien interesante a Jesús, que está en el principio del capítulo, donde él dice en el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que Jesús comienza a contestarle en todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25 a sus discípulos esta pregunta que ellos le hicieron acerca del tiempo del fin. Pero quiero que nos enfoquemos a esta hora solo en el versículo 6, porque el Señor dice allí, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que os lo he dicho, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué dijo el Señor? Es que necesario. El Señor está diciendo que todas esas guerras, que todos esos terremotos, que todas esas hambres, que todas esas pestes, que todas las calamidades descritas aquí en el libro de Mateo capítulo 24 no ocurrirían por accidente. El Señor estaba diciendo allí que es necesario que todo eso ocurra. El planeta no se le ha salido a Dios de sus manos. Dios en ningún momento ha perdido el control ni lo perderá porque Él es el soberano del universo. Y como soberano del universo nos está diciendo a nosotros, no os turbéis, no se preocupen, es necesario que todo esto acontezca. Alguna vez leí una frase que me quedó grabada en la mente y en el corazón. Y quiero compartirlas con ustedes hasta ahora. Es una frase anónima, pero que ha cobrado mucho significado para mi vida y la he compartido con muchas personas siempre que he tenido la oportunidad. Y la frase dice, si tuviéramos el poder de Dios, seguramente cambiaríamos muchas cosas, pero si tuviéramos su sabiduría, no cambiaríamos absolutamente nada. ¿Estás pensando en lo que dice esta frase? Si tuviéramos el poder de Dios, ¿qué haríamos? Seguramente tú dirás, si yo tuviera el poder de Dios, quitaría el hambre en el mundo. Si yo tuviera el poder de Dios, evitaría que ocurrieran más terremotos, más inundaciones, más huracanes. Si tuviera el poder de Dios, le quitaría el cáncer a ese amigo, a ese hermano, a ese familiar que está sufriendo. Si tuviéramos el poder de Dios, ¿qué haríamos? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Acaso eres tú más bueno que Dios? ¿Acaso soy yo más bueno que Dios? Si tuviéramos el poder de Dios, seguramente cambiaríamos muchas cosas. Pero si tuviéramos su sabiduría, no cambiaríamos absolutamente nada. Las cosas secretas, dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? A Jehová, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Dios es el soberano del universo. Él hace absolutamente lo que quiere, pero lo hace en un contexto de amor y misericordia. Y Él en su infinita sabiduría sabe qué es lo que tiene que ocurrir, porque el propósito principal de Dios no es la muerte primera a la que nosotros le tememos. El propósito principal de Dios es evitarnos la muerte segunda, la perdición eterna. Ese es el propósito principal de Dios y en ese contexto Él permite todo lo que tenga que permitir. Él es el soberano del universo, pero es un Dios soberano que se interesa por tu salvación y por mi salvación. Así que en primer lugar, Dios es el soberano ¿de qué? Del universo. Y en segundo lugar, quiero que pensemos en que Dios es el soberano de todo lo que nos ocurre. Les decía que íbamos a pasar de lo general a lo particular, así que vamos a hablar de esto. Dios es soberano de todo lo que nos ocurre.
piensa por un momento en todo lo que ha pasado en tu vida, todo lo que ha marcado en tu vida, cosas positivas, cosas negativas, momentos de alegría, momentos de suma tristeza, momentos de éxito, momentos de fracaso, todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Y el concepto que estamos resaltando acá en segundo lugar es que Dios es soberano de todo lo que nos ocurre. Hay una ilustración que me encanta para poder enseñar este mensaje. Y es la de un hombre que un día iba caminando hacia su casa y este hombre, mientras caminaba para su casa, encontró un capullo de mariposa. Y este hombre siempre soñó con ver el momento preciso en que la mariposa rompe el capullo y sale a volar por el mundo. Así que este hombre, con sumo cuidado, tomó el capullito de la mariposa y se lo llevó para su casa. Lo puso en algún lugar de su casa y lo empezó a mirar. Y él miró allí dentro del capullo de la mariposa cómo la mariposa empezaba a intentar, empezaba a luchar contra el capullo para romperlo y para salir volando. Y la mariposa luchó y no lo intentó, no lo logró. Lo intentó, pero no lo logró. La mariposa se quedó tranquila un momento y este hombre quedó preocupado en su amor, en su misericordia, quedó preocupado y dijo, ¿qué le habrá pasado a la mariposa? Se cansó de luchar. Pero luego la mariposa otra vez se levantó y empezó a luchar por romper el capullo. Siguió luchando por romper el capullo y luchaba la mariposa, pero no lo lograba. Y volvió y desistió la mariposa. Así que este hombre, en su misericordia, fue corriendo a su habitación, buscó unas pequeñas tijeras y empezó a recortar el capullo de la mariposa porque él dijo, tengo que ayudarla a salir del capullo. Cuando este hombre ayudó a la mariposa a salir del capullo, la convirtió en una mariposa inválida. Esta pequeña mariposa tenía su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas y solo podía dar vueltecitas sobre su propio cuerpo. Él la convirtió en una mariposa inválida al impedirle que siguiera luchando contra el capullo, porque el medio que Dios instituyó para que la mariposa cobrara fuerzas y los fluidos que tiene en su cuerpo se difuminaran hacia sus alas, es justamente la lucha de la mariposa contra el capullo. Cuando este hombre libró a la mariposa de la lucha, la convirtió en una mariposa inválida. ¿Entiendes el mensaje? ¿Cuántas veces le has orado a Dios para que te libre de la lucha? ¿Cuántas veces le hemos orado a Dios, Señor, ¿por qué tengo que estar en esta lucha? ¿Por qué tengo que estar en este dolor, Señor? ¿Por qué lo intento y no lo logro, Señor? ¿Por qué fracasar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? El Señor no quiere que tú y yo seamos mariposas inválidas. El Señor tiene un propósito detrás de cada lágrima. El Señor tiene un propósito detrás de cada prueba, detrás de cada dificultad. Si no, pregúntale a José. José no entendía lo que le pasaba. José fue golpeado por sus hermanos, maltratado por sus hermanos, agredido por ellos. Luego fue vendido como esclavo. Y allí en casa de Potifar pensó que bueno, que ya la prueba estaba acabándose porque él estaba prosperando allí en casa de Potifar cuando la esposa de Potifar le tiende una trampa y lo envían a la cárcel. Y allí en la cárcel duró muchos años, tuvo esperanzas de salir de la cárcel, pero no lo logró. ¿Saben cuánto tiempo duró la prueba de José? 13 años. Y a veces nosotros decimos, Señor, esta prueba está muy larga, llevo 6 meses sufriendo con esta prueba. Señor, llevo 1 año con esta prueba. Señor, llevo 2 años, 3 años con esta prueba. No importa cuánto tiempo dure la prueba, Dios está al control porque Él es soberano de todo lo que nos ocurre. Él es el soberano de tu vida y el soberano de mi vida. Al final de la historia, cuando José logró salir de la cárcel y Faraón lo colocó
en el segundo lugar del reino, solo en el reino de Egipto, después de Faraón estaba José. No había otro más grande después de José, solo Faraón. Y cuando José tuvo nuevamente un encuentro con sus hermanos, allí en Génesis capítulo 50, versículo 20, él dice algo que nos ayudará a entender mucho mejor esto que estamos diciendo. José entendió que Dios es el soberano de todo lo que nos ocurre. Y cuando sus hermanos se le acercaron llenos de miedo, pensando que José, ahora que tenía poder, iba a cobrar venganza, miren lo que le dice José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que está diciendo José a sus hermanos aquí es que mira, no importa todo lo que ustedes me hicieron, estaba en los planes de Dios. Dios nunca perdió el control. Ustedes pensaron mal contra mí, ustedes pensaron en quitarme la vida, en venderme como esclavo, en arruinarme la vida, pero Dios tenía un plan detrás de todo eso, porque Él es el soberano de todo lo que nos ocurre. Dice Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Así que Dios es soberano del universo, Dios es soberano de todo lo que nos ocurre. Pero hay un tercer concepto de soberanía que queremos manejar y que queremos resaltar a esta hora, y es que Dios también es soberano en su delegación de misericordia. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Recuerdan ustedes todo lo que le pasó a Job? A Job le pasaron muchísimos males en un corto periodo de tiempo. Perdió sus hijos, perdió sus animales, perdió sus trabajadores, perdió su casa, perdió su esposa, perdió su salud, perdió prácticamente todo lo que tenía. Al final de la historia, Job tiene un encuentro con Dios. Y Job, él como que estaba en esa lucha por entender por qué le habían pasado todos esos males, por qué Dios no había sido misericordioso con él si él era un hombre justo e íntegro delante de los ojos de Dios. Y Dios le dice algo a Job que quiero que nosotros entendamos muy bien a esta hora. Está en el libro de Job, capítulo 41, versículo 11. Miren lo que Dios le dice a Job. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién me dio a mí primero? Nosotros le pedimos cosas a Dios. Nosotros caemos de rodillas ante Dios y les pedimos cosas. Y a veces nosotros le pedimos las cosas a Dios como si Dios estuviera obligado a responder nuestras oraciones. Nosotros le pedimos misericordia a Dios como si Él estuviera en la obligación de darnos la misericordia que nosotros le estamos pidiendo. Pero resulta que Dios es soberano en su administración de misericordia. Se lo dijo a Job: ¿qué me diste tú a mí para que yo te restituya? ¿Qué le has dado tú a Dios? ¿Qué le he dado yo a Dios para que Él me restituya? No le hemos dado nada, porque luego dice en el versículo: yo soy el dueño de todo. Yo soy soberano. Yo administro misericordia como quiero. Y eso nada tiene que ver con el amor de Dios. A veces nosotros tendemos a relacionar la misericordia de Dios con su amor. Pero miremos algunos ejemplos de la Biblia. Miremos, por ejemplo, el ejemplo de Moisés. El caso de Moisés. ¿Moisés quería morir o no quería morir? Moisés no quería morir. Él quería cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Pero Dios, ¿qué le dijo? No, Moisés, vas a morir. Señor, pero no quiero morir. Vas a morir. ¿Y qué pasó con Moisés? Murió y no cruzó el Jordán y no conoció la tierra prometida. Ahora viajemos en el tiempo hasta el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías tampoco quería morir. Él no quería morir, entonces él le oró a Dios y le dijo: Señor, no quiero morir. ¿Y qué dijo el Señor? Está bien, Ezequías, no vas a morir.
lo que le negó a Moisés, se lo aprobó a Ezequías. A Moisés le dijo no y a Ezequías le dijo sí. Eso significa que Dios entonces amaba más a Ezequías, ¿cierto? No, Dios amaba a Moisés y Dios amaba a Ezequías, pero Él es soberano en su delegación de misericordia. Lo mismo ocurrió con el caso de David. David tenía un hijo muy enfermo que se iba a morir y David empezó a hacer ayuno y oración por su hijo y le dijo a Dios: Señor, yo no quiero que muera mi hijo, Señor, salva a mi hijo, no permitas que fallezca. ¿Y qué dijo Dios? No, David, tu hijo va a morir. Y su hijo murió. Le dijo que no a David. Y cuando viajamos otra vez en el tiempo y nos vamos a la época de Jesús, vemos a un padre llamado Jairo rogándole a Jesús para que su hija no muera. Pero resulta que la hija de Jairo sí murió, pero inmediatamente fue Jesús. ¿Y qué sucedió con la hija de Jairo? La resucitó. Eso ocurrió porque Dios amaba más a Jairo que a David. ¿Es eso cierto? No. Dios amaba a Jairo, Dios amaba a David, pero Él es soberano en su delegación de misericordia. No tiene nada que ver con su amor. Si tuviéramos el poder de Dios, cambiaríamos muchas cosas. Pero si tuviéramos su sabiduría, no cambiaríamos absolutamente nada. Así que tenemos que Dios es soberano del universo, que Dios es soberano sobre todo lo que nos ocurre y que Dios es soberano en su delegación de misericordia. ¿Y eso para qué nos sirve? Eso nos sirve, mi querido hermano y amigo, para entender que pase lo que pase a nuestro alrededor, Dios nunca ha perdido el control. Que nosotros podemos descansar tranquilos en las manos de Dios, porque Él es un Dios soberano, que se mueve en el contexto de su amor y de su sabiduría, que hace todo lo que quiere, pero todo lo que quiere lo hace por salvarte a ti, por salvarme a mí. Por eso el salmista, cuando entendió esto, escribió en el Salmo 46 un salmo hermoso y maravilloso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué dice allí? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Si tenemos un Dios de amor que es el soberano del universo, si tenemos un Dios de amor que fue capaz de dar a su Hijo para morir en una cruz por tu salvación y mi salvación, eso nos debe dar seguridad y tranquilidad en Dios. Es un Dios soberano, pero es un Dios de amor, un Dios que se interesa por ti y por mí. Ahora, esos tres elementos no lo podemos cambiar. Queramos o no, Dios va a seguir siendo el soberano del universo. Querámoslo o no, Dios va a seguir siendo el soberano sobre todo lo que nos ocurre. Y querámoslo o no, Dios va a seguir siendo soberano en su delegación de misericordia. Pero hay algo en lo que nosotros sí intervenimos, y es en si le vamos a permitir a Dios ser el soberano de nuestras vidas. Ser el soberano de nuestras mentes, ser el soberano de nuestros corazones. Solo cuando Dios es el soberano de nuestras vidas, solo cuando le permitimos a Dios reinar en nuestro corazón, reinar en nuestra mente, reinar en nuestro hogar, reinar en nuestra iglesia, solo cuando le permitimos a Dios ser el soberano de todo lo que nos rodea, entonces podremos estar tranquilos y seguros en las manos de Jehová. Yo quisiera a esta hora que nosotros le permitiéramos a Dios hacer posible lo que depende de nosotros. Lo otro no lo podemos cambiar, Él seguirá siendo el soberano por los siglos de la eternidad. Pero yo quisiera que a esta hora, a través de una oración, cada uno de nosotros, usted y yo, le permitiéramos a Dios ser el soberano de nuestras vidas y de nuestros corazones. Cierra tus ojos para orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos revelas que eres un Dios soberano, pero también nos revelas que en esa soberanía tú te mueves en un contexto de amor.
de misericordia, que deseas salvarnos, que te preocupas por nuestra salvación y que esa es tu prioridad. No importa si tienen que venir terremotos, huracanes, enfermedades, lágrimas, dolor, sufrimiento. Tú solo quieres que seamos salvos y pase lo que tenga que pasar, tú lo permitirás, con tal de que nosotros podamos verte cara a cara y vivir contigo por la eternidad. Aceptamos tu soberanía, Señor, pero también queremos que vengas a reinar en nuestras vidas y que nos permitas ser hijos tuyos, confiados y seguros de que tú estás al control de todas las cosas. Nos quedamos en tus manos de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde.